Hola, buenas tardes. Acá está abierta la carta a los romanos y espero que quienes estén viendo en cualquier momento esta lectura estén tan impactados como si la estuviéramos leyendo por primera vez, porque es tan fuerte, impactante el contenido, hay tanto eh, para tratar de entender, ¿sí? Quedamos en la mitad del capítulo 9 y tenemos que completarlo, pero también tenemos que engancharlo como hacemos cuando dejamos una lectura por la mitad o también cuando comenzamos a leer un nuevo capítulo. En este caso, como una carta y ver hasta dónde había llegado, sobre todo si se trata de una enseñanza como la del apóstol Pablo, tan fuerte, tan amplia también, la cantidad de temas que hemos visto hasta ahora, estamos recién en el capítulo 9. Bueno, más o menos en la mitad del 9 y vuelvo nada más que al comienzo del capítulo para recordar dónde estamos. En esta carta, en el 9 dice, y me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. Entonces acá hace un paréntesis en la carta en la cual hasta el capítulo 8 había estado hablando de lo que significa el Evangelio de Jesucristo, desde el momento en que el Señor eligió a Abraham, porque hemos tenido eso en lo último que leímos, hasta la venida de Jesucristo, su muerte, su resurrección y su obra en cada uno que lo acepta. Ahora, acá dice que tiene una tristeza tremenda, ¿no? Y ya habíamos visto que había citado varios versículos de Génesis en cuanto a Abraham, a Isaac, después a los hijos de Rebeca, ¿no? Había una cita eh, cuando en el 14 dice, ¿qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera, es un hecho que a Moisés le dice, y acá está la cita de Éxodo 33, que creo que la leímos, pero está acá, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Y después viene la cita de lo que le dijo a Faraón. Le dio la oportunidad, dice, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que, y cierra todo este largo párrafo el apóstol, diciendo así que, en consecuencia, ¿no? Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Y estaba hablando de Faraón. De manera que hasta ahora hemos visto una cantidad de citas del Antiguo Testamento en las cuales con ellas les explicó a los gentiles convertidos lo que significaba la justificación por la fe y no por las obras de la ley. Pero ahora dice, acá hay que hablarle directamente a los israelitas, ¿sí? Muy bien, y sigue mencionando el Antiguo Testamento. Tengo absolutamente cantidad de marcas de señaladores porque me gusta cuando lo leemos acá en esta carta, ir a mirar dónde estaba la cita, porque seguramente, no en este momento, pero cuando lo hagamos después, cada uno podrá, seguro uno lee un versículo y después lo anterior, a ver, y después qué más le dijo, ¿sí? Y seguimos ampliando nuestra comprensión más amplia y más general de la palabra, desde el Nuevo al Antiguo. Bueno, entonces, sigue haciendo preguntas, sigue haciendo trabajar la cabeza de los israelitas cristianos. Pero tú me dirás, capítulo 9, 19, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, dice Pablo,
¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló? ¿Por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para usos ordinarios? Eh, Acá no hay una cita directamente, pero esto es, acá tengo la referencia al lado, Jeremías 18, cuando habla del tema del alfarero, que le sale mal el cacharro, que lo hace de nuevo, y hay toda una enseñanza tremenda en Jeremías 18. Pero sigue hablando el apóstol Pablo. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? Y esto es Antiguo Testamento. ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia? Habla de destrucción y ahora de misericordia, porque es lo que Dios quería. Cuando les habla de destrucción, es para sacudirlos, es para que reaccionen. Y eso tiene que ver con toda la voz de los profetas que se levantaron en cantidades. Y ahora vienen las citas. Entonces, ¿qué? Versículo 23, si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia, y a quienes de antemano preparó para esa gloria. Esto es capítulo 8, donde le decía que lo que Dios quiso, llamó, predestinó, y termina hablando para su gloria. Versículo 24, esos somos nosotros, a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Acá levanta la mirada y se dirige también a los que están escuchando, a los que están leyendo esta carta. Así lo dice Dios en el libro de Oseas. Cita, llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo a ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Así que desde aquellas palabras en lo que Dios dijo, que era en Éxodo, tendré clemencia de quien yo quiera, seré compasivo con quien yo quiera hacerlo, acá está aplicando, bueno, en toda esa enseñanza que hay en el libro de Oseas. A ver si no me pierdo con tantos señaladores, y tengo marcado Oseas. Acá está. Lo segundo que dice era Oseas 1:10. Con todos los israelitas serán tan numerosos como la arena del mar que no se puede medir ni contar. Y en el mismo lugar donde se les llamó pueblo ajeno, se les llamará hijos del Dios viviente. Esto es el versículo 26. Y lo anterior, lo del versículo 25, era Oseas 2:23. Habla de la nueva tierra, de las promesas que Dios les daba permanentemente para que reaccionaran. Habla de que la tierra les responderá el cereal, el vino nuevo y el aceite, y estos le responderán a Jezreel: yo la sembraré para mí en la tierra, me compadeceré de la indigna de compasión. Había mandado tener hijos y le puso a uno indigna de compasión. A pueblo ajeno, el otro hijo, llamaré pueblo mío, y él me dirá, mi Dios. De manera que de estos 3 versículos que leímos en Oseas, les estaba diciendo a los israelitas cristianos que Dios siempre quiso llamarlos, que volvieran, que fueran su pueblo. Y acá empieza con Isaías, hay varios de Isaías. Isaías, por su parte,
versículo 27, proclama respecto de Israel: aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Esto es Isaías 10, 22, 23. Y tengo varios de Isaías, 10, 22, 23. Israel, aunque tu pueblo sea como la arena del mar, solo un remanente volverá. Se ha decretado destrucción, abrumadora justicia. Porque el Señor Todopoderoso, ejecutará la destrucción decretada en medio de todo el país. Y acá tenemos el mismo texto, pero claro, está escrito está escrito en griego, ¿no? Porque plenamente, dijo Pablo, ¿no? Es igual, aunque los israelitas sean tan numerosos, solo el remanente será salvo. Porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Y en Isaías decía: el Señor ejecutará la destrucción decretada en medio de todo el país. Y sigue: así había dicho Isaías, porque esto es del capítulo 1, leímos del 10, ahora vamos al 1. Si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. 1, Isaías 1, es otra, me voy para atrás. Isaías 1, y esperen que acá lo tengo. Isaías 1.9, 1.9, ya lo dije. Si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. Si nos acordamos, en el Génesis, ciudades destruidas totalmente, no quedó nada de ellas. De manera que está el apóstol Pablo tomando pasajes fuertes de esperanza y de castigo, ¿sí? De modo que empieza una nueva pregunta. ¿Qué concluiremos? ¿No? Una manera de decir, bueno, ¿para qué estoy diciendo todo esto? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado, ahora son cristianos. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. Porque no la cumplió, porque se fueron tras los dioses paganos de otros pueblos, ¿no es cierto? O porque solo se quedaron con la religiosidad. Cumplir esto, cumplir lo otro, ir a las fiestas, pero no eran justificados así por Dios, solamente con la religiosidad. Pablo sigue hablando, perdón. ¿Por qué no? Dice que no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito. Y acá hay uno de los temas que más me gusta. Este versículo dice: miren que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que confíe en él no será defraudado. Esta cita está en Isaías 28, tal cual, es tal cual Isaías 28. 28:16. Por eso dice el Señor Omnipotente: yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa
para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado. Isaías 28, 16. Pero hay también, y no lo cita acá, lo vamos a leer en otro lado, y estoy buscando para atrás en Isaías 8, creo que era así, en Isaías 8, donde antes de decir este versículo del capítulo 28, en 8 había dicho, miren que no lo tengo anotado acá, hay todo un desarrollo porque es en el capítulo 14, dice, solo al Señor tendrán ustedes por santo, solo a Él deben honrarlo, solo a Él han de temerlo. Pero será una piedra de tropiezo para las dos casas de Israel, una roca que los hará caer. Y la otra cita donde también aparece este tema de la piedra angular es en el Salmo 118, que acá está. Pero acá con una mirada negativa, ese salmo tan conocido y tan querido. 18:22 dice, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y en cualquier libro donde se diga algo acerca de la construcción, yo siempre creía que era una piedra dando cimiento, ¿no? La piedra angular está arriba, en un borde, y es la piedra fundamental, la que da la dirección al diseño y a todo un edificio, por ejemplo. Ahora acá el Salmo 118 habla abiertamente de Jesús. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, la piedra presencial. Y no quiero dejar de leer la otra cita que hay sobre este versículo que puso acá Pablo en Romanos 9, quien menciona esto de una manera donde pone los tres pasajes de Isaías y del Salmo. Miren, en primera de Pedro, ya no es Pablo, es Pedro en 2:4 empieza diciendo, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos. Y sigue, al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. Sigue un poquitito más Pedro y dice, así dice la Escritura, miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confía en ella no será defraudado. Isaías 28:16. Y sigue Pedro, pero ustedes los creyentes, para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, dice el Salmo 118, que lo acabamos de leer, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Profecía mesiánica en el Salmo 118. Y Pedro que quiere completarla, y también Isaías 8:14, que ya lo leímos, una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. De manera que en tres citas diferentes donde se habla del Mesías proféticamente como una piedra angular, la piedra principal del edificio, la menciona Pablo a los judíos en la carta a los romanos, pero Pedro es el que menciona las tres veces que se habla de la piedra angular. Bueno, terminamos con el capítulo 9 y seguimos. Hermanos, les está hablando, ¿no? Sigue hablando a los israelitas. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen
a ser salvos. Creo que acá Pablo decía, les estoy pegando mucho, les estoy dando con todo el Antiguo Testamento, y no era cuestión que pensaran que él los estaba descalificando, ya considerando que no tenían posibilidades de redención, puesto que seguían pegados a las antiguas tradiciones. Entonces le dice, mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley. Esta es la palabra telos, famosa, el cumplimiento, el fin, como era el lugar así, el blanco, a donde tenía que ir una flecha. De hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia. Otra vez, pero era el hombre, creo, más sabio de los nuevos creyentes del Nuevo Testamento. Y es como que él sabía que tenía que darle una vuelta y volver. El fin de la ley para que todo aquel que crea reciba la justicia. Estaba diciendo de otra manera, sea justificado por la fe. Versículo 5. Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que se basa en la fe afirma, claro, cuando Pablo decía eso, decía la ley, si cumpliendo la ley vivirán por ella. Pero claro, hablaba de un corazón puro, entregado, no simple religioso. Pero la justicia que se basa en la fe afirma, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo, o quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? Y acá cita algo de Deuteronomio 30. Dice, ¿qué afirma? La palabra está cerca de ti, la tienes en tu boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Acá está hablando de salvación, más completo de lo de solo justificados. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Y esto era, si yo no me equivoco, Deuteronomio 30, 14, y creo que tengo marcado Deuteronomio 30, 14. Era antes del cántico de Moisés, se estaba enseñando. Dice, ¿quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga y así podemos escucharlo y obedecerlo? Era la palabra de Dios. No, acá cita, esto es lo que cita Pablo. La palabra está muy cerca de ti, la tienes en tu boca y en el corazón para que la obedezcas, ¿sí? Y después tenía en el canto de Moisés, a ver si yo la tengo marcada acá, porque todo eso de que con el corazón se cree para ser justificado, viene un poquitito más allá en
Deuteronomio, creo que era 32. No, pero después tengo para leer después 32. Así que no, para no confundirnos. Entonces, todo eso tan conocido, ¿no? Es tan conocido ese versículo. Con el corazón se cree para ser justificado, con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confíe en él no será jamás defraudado. Y vuelve a citar el versículo de la piedra angular, Isaías 28. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto lo dice en Joel 2, y ya no sé si a esta altura, acá está, donde está en los posteros días derramaré mi espíritu. Claro, esto lo citó Pedro en el mensaje de Pentecostés, pero acá Joel 2:32 dice, y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida, y los sobrevivientes serán los llamados del Señor. Ahora bien, 10:14. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Así comienza Isaías 52. ¿Y cómo no irán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Y eso va desde Jesús hasta cualquier hijo de Dios que lleve buenas nuevas a su alrededor. Sin embargo, Pablo va, viene, explica, vuelve. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice, y ahí está Isaías 52, que empieza así, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Creo que Isaías 52 decía, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Por toda la tierra se difundió su voz, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. ¿Y saben qué es esto? Me parece que ya perdí el Salmo 19, el precioso Salmo 19, uno de los más poéticos y hermosos. A ver si encuentro ese versículo que dice, por toda la tierra se difundió su voz, es el 4. Por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Por favor, volver al Salmo 19 que dice que de un lado al otro hace una exposición acerca de la creación muda, pero que habla mostrando la maravillosa creación de Dios. Por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Pero insisto, dice Pablo, ¿acaso no entendió Israel? En primer lugar, Moisés dice, esta era la cita que yo tenía ahí de Moisés, que creo que se me fue, porque era en el cántico de Moisés, al final de Génesis. A ver, que era 32:21. 32:21. Me provocaron a celos con quien no es Dios como yo, y me enojaron con sus ídolos indignos, pues yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son pueblo, voy a irritarlos con una nación insensata. Y acá Dios estaba hablando de Asiria que iba a venir. Pero acá dice tal cual en Romanos 10,
Yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son nación. Voy a irritarlos con una nación insensata. No hacía falta que hablara de los asirios. Los israelitas sabían muy bien su historia, los asirios primero, más todos los pueblos de alrededor, pero los grandes imperios y después los babilonios. Luego Isaías se atreve a decir, dejé que me hallaran los que no me buscaban, me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Sí, lo tengo acá. Isaías 65:1. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí, dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no me invocaba mi nombre, le dije, aquí estoy. Isaías 65, la última parte, los últimos capítulos extraordinarios de Isaías 60 al 66 que hace mirar para adelante. En cambio, bueno, de Israel dice el otro capítulo de Isaías 62, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde que va por mal camino siguiendo sus propias ideas. Termina el capítulo 10 de Romanos, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Bueno, qué capítulos, 9, 10, falta el 11. El 11 es el último que ahora va a hablarle también a los gentiles convertidos. Es muy interesante el capítulo 11. No tiene desperdicios el libro de los Romanos. Es maravilloso, fantástico, lleno de contenido para que realmente los cristianos de este tiempo y los que no son cristianos conozcan a Dios y sepan su amor y su deseo, que todo el mundo sea hecho justo por la fe y por creer en Jesucristo. Muy bien. Falta menos cada vez para terminar, pero ahora vienen, después del 11, unos capítulos extraordinarios porque empieza a hablar de lo que significa la vida cristiana. Que Dios los bendiga, será hasta mañana.